¿Qué tal amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Tejas Televisión. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conocer más sobre Yaxchilán gracias a nuestra invitada, la maestra Ileana Edith Echauri Pérez. Ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en 2009 con la tesis titulada Análisis Arqueológico del Grupo Frei de Bonampak. Es maestra en arqueología por la University College London en 2011 con la tesis titulada The Question of Function of Meaning of Maya Temples, la función y el significado de los templos mayas. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación como el proyecto Tecpatán Chiapas, dirigido por la arqueóloga Elsa Hernández Pons, en los proyectos Bonampak y La Canjá, dirigidos por el arqueólogo Alejandro Tobalín, y en el proyecto Cerro del Teúl, dirigido por los arqueólogos Peter Jiménez y Laura Solar. Asimismo, es coautora del diseño e implementación, junto con las arqueólogas Silvia Mesa y Wanda Hernández, del Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas. Desde 2006, la maestra Ileana Echauri es titular del proyecto Investigación Arqueológica en Yaxchilán y su entorno, área del meandro en el Usumacinta, del cual se han llevado a cabo 3 temporadas de campo. Es coautora de algunas publicaciones, tales como Consideraciones sobre territorio y gobierno en Bonampak y el norte del río La Canjá en 2011, La clasificación del patrimonio arqueológico e histórico en México a través del Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos en 2012 y el Registro Público del Patrimonio Arqueológico en el INAH 2017. Así pues, bienvenida maestra Ileana, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y es suya la palabra para que nos hable de Yaxchilán y el trabajo de investigación que ha realizado en ese lugar. Tenemos oportunidad de recibir en Entre Tejas TV en esta ocasión a la arqueóloga Ileana Echauri. Muchísimas gracias, arqueóloga, por haber aceptado la invitación. Y qué tema tan interesante, Yaxchilán. La verdad es que quienes tienen la fortuna de conocer ese lugar, creo que es inolvidable y por lo tanto ahora resultará sumamente interesante conocer más, no como turista, sino cuál es el quehacer de los especialistas, de los arqueólogos y en este caso el suyo con su trabajo. Muchas gracias por la invitación y por el interés en el trabajo que hacemos en el INAH con respecto a la investigación de Yaxchilán, que es un sitio pues monumental, precioso y que tiene muchísima historia, ¿no? Muy bien, bueno, pues contarles que Yaxchilán, bueno, fue redescubierto, entre comillas, por algunos exploradores a partir del siglo XIX. El sitio había sido revisitado por los habitantes lacandones de la región y hacían ceremoniales en el sitio. Eso igual en alguna plática se lo podrá también comentar el doctor Josué Lozada, que también tiene una investigación al respecto. Pero bueno, ya en épocas modernas, los exploradores, por decir occidentales, fuera del ámbito de la selva lacandona, a partir del siglo XIX, de pues exploradores como Charnay, Mahler, Maudslay y extranjeros, después Ian Graham ya en el siglo XX, hasta ya entrado la década de 1970, el INAH pues hace un proyecto formal con Roberto García Moll, que es en 1974, es donde empieza la primera temporada de campo. Llevan a campo 13 temporadas de campo, la última en 1990 no, en el 2003, perdón, ya dándole continuidad a arqueólogos como Daniel Juárez, Mario Pérez Campa y en la última Akira Kaneko, que dan mantenimiento mayor al sitio. A partir de 2003 no se hace ningún tipo de investigación arqueológica hasta 2016 que nosotros retomamos esa parte. Pero nuestro proyecto se enfoca más no en la parte monumental del sitio. Yaxchilán
es un sitio monumental con grandes construcciones, sino que nos enfocamos a conocer aspectos de la vida cotidiana de Yaxchilán, de los habitantes más allá de esta zona monumental, conocer pues sus actividades productivas, el patrón de asentamiento que se refiere a la distribución de los habitantes, cómo era su organización, en dónde se asentaban, si había producción agrícola, cómo era dónde se hacían estas actividades, por ejemplo, artesanales y otras cuestiones, ¿no? Y bueno, pues nuestro proyecto se enfoca en hacer recorridos en primera instancia dentro del territorio cercano a Yaxchilán, que ahorita les explicaré, está sentado dentro de un meandro que es a la orilla del río Usumacinta, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo con el proyecto de Yaxchilán, el proyecto bajo el que estoy como titular. Y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo prácticamente desde 2016. Ah, excelente. Pues qué interesante, arqueóloga. Pues si Sí, nos comparte, encantados de la vida. Muchas gracias. claro que sí, pues les voy a compartir una presentación. Bueno, pues yo estoy en la Dirección de Estudios Arqueológicos de Lina y el proyecto se llama Investigación Arqueológica en Yaxchilán y su entorno, área del meandro, en el Usumacinta. Y bueno, pues para quienes no estén familiarizados con la ubicación de Yaxchilán o no lo hayan visitado, como les comentaba, el sitio se encuentra en un meandro, que un meandro es una curva que hace el río, como aquí los estoy señalando, aquí es donde está Yaxchilán, que este meandro tiene una forma muy característica que también se le ha llamado como omega por la forma redonda que tiene y que incluso se piensa que pues se asentó ahí el sitio de una forma estratégica, ¿no? Defensiva, entre otras cosas. Y bueno, pues está en la frontera entre Guatemala y México, en el Alto Usumacinta. Es el Alto Usumacinta porque está muy cerca de donde nace el río, que es en la confluencia de los ríos que están más hacia el este, los ríos Lacantún y Salinas Pasión, ¿no? Y de ahí pues corre hacia el este. Entonces, hacia el oeste, perdón. Yaxchilán se asienta dentro de este meandro u omega y data aproximadamente, su mayor actividad fue en el Clásico, entre el año 200 después de Cristo hasta el 900, pero la actividad se ha detectado por las excavaciones de Roberto García Moll para el preclásico tardío, más o menos el 250, 300 antes de Cristo. Y tuvo mucha actividad y mucha interacción con sitios que son más o menos contemporáneos, Piedras Negras, que es otro gran centro de la región, y Bonampak, que son los sitios pues, más conocidos, pero en toda esta región hubo muchos sitios que interactuaron con estos otros, ¿no? Podríamos decir sitios secundarios o de segundo rango que en algún momento llegaron a estar bajo la influencia política ya sea o de Yaxchilán o de Piedras Negras. Y hubo siempre conflictos entre ambos sitios por controlar las rutas comerciales, el territorio, etcétera, ¿no? Y bueno, pues están documentados mediante las inscripciones en estelas, dinteles, de la captura entre ambos de sus gobernantes, ¿no? O de algunos señores importantes. Y también, bueno, Bonampak tuvo una importante interacción con Yaxchilán, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, este es el sitio. Es una vista aérea, donde ya vemos aquí la distribución de las estructuras. Este es el río Usumacinta y está sentado sobre, pues, lo que pudiera haber sido una terraza fluvial, que en dado caso los habitantes de Yaxchilán adaptaron mediante terrazas y muros para hacer
aquí es un poco distinta la distribución a otros sitios, porque se distribuye alrededor de lo que es una gran plaza, que es un espacio plano alargado que corre pues paralelamente al río. Y los edificios de Yaxchilán pues se distribuyen alrededor de esta gran plaza y además usan algunas colinas para adaptar o construir los edificios más importantes del sitio, como aquí lo vemos, ¿no? Ahorita en otras imágenes lo vamos a apreciar mejor. Entonces, pues adaptaron el paisaje para construir la ciudad. Y pues algunos de los edificios más representativos, aquí tenemos, lo vamos a ver en fotografías, que es uno de los más famosos, el edificio 33. Aquí este de acá no es tan visitado porque está muy lejos y está muy arriba y hay que subir mucho, pero es la Acrópolis Sur, que son 3 edificios monumentales también. Y de este lado tenemos la pequeña Acrópolis, que se puede considerar como un lugar de habitación para cierta élite, ¿no? Para la élite del sitio. Y aquí a lo largo, pues tenemos otras edificaciones que también son muy importantes. Tenemos juegos de pelota, algunos conjuntos palaciegos, etcétera, que fungieron para realzar la actividad ritual y cívica de este centro urbano, podríamos decirlo de alguna manera, que fue Yaxchilán. Bueno, pues estos son los edificios, algunos de los edificios a los que me he referido. Aquí tenemos el edificio 33, que es de los más famosos, que está en una de estas colinas que mencionaba, que está adaptado sobre estas colinas que están en el sitio. Aprovecharon los mayas o los habitantes de Yaxchilán para edificar estas construcciones, dado que además tenían simbolismos muy importantes, el paisaje natural, y para ellos aprovecharlo y fusionarlo con sus construcciones simbólicamente era muy, muy importante. Aquí tenemos un edificio de la Acrópolis Sur, que es la que les digo que es la parte más alta, que está en la parte más alta del sitio, que está lejos y es como cansado y está muy arriba. Este es el edificio 41. Aquí tenemos el edificio 30, que está sobre delimitando la Gran Plaza, que fue la que ya les mostré. Este es otro edificio de la Gran Plaza que no sé si se vea. Es el edificio 5. Aquí tenemos uno de los juegos de pelota, que tiene la numeración como conjunto o edificio 14, pero hay otro más hacia el este, que es el 67, que ese no está descubierto al público, pero tenemos otro juego de pelota, que son juegos de pelota pequeños. Y este es otro edificio importante, el edificio 19, que es un laberinto subterráneo, ¿no? Y aquí tenemos algunos de sus pasillos. Y bueno, pues como bien saben, está enclavado pues en la selva. Yaxchilán es además un área natural protegida por pues todas las especies importantes que se deben preservar ahí, y tiene también la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos. Es una declaratoria presidencial que pues refuerza la protección que se le tiene que brindar al sitio. Y bueno, ya para hablar más en específico del proyecto, pues estos son los objetivos de los que ya les hablé un poco. Es decir, bueno, se han hecho estudios regionales sobre el comportamiento de los sitios a lo largo del río Usumacinta, sobre todo entre estos trayectos entre Piedras Negras y Yaxchilán, algunos encabezados por Armando Anaya, María Lifat, del lado guatemalteco por unos investigadores norteamericanos, Charles Golden,
Andrew Scherer, y también en el lado de la cuenca del río Lacanjá por Alejandro Tobalín. Pero en las cercanías de Yaxchilán, pues tenemos poca información precisamente sobre cómo se distribuye cómo se distribuyó el asentamiento de la gente, dónde vivía la gente común, dónde sembraban, hasta dónde llegaba el asentamiento de Yaxchilán. Eso todavía es una incógnita. Hay investigadores que dicen que estaban del lado guatemalteco, lo cual podría ser factible, pero bueno, nosotros ahorita nos estamos enfocando a hacer recorridos, explorar la parte del meandro, que eso es algo que no se había hecho. Entonces, bueno, nuestros objetivos es precisamente conocer la extensión del sitio y sus límites. Se conoce, por ejemplo, el área de influencia de Yaxchilán, o sea, hasta dónde llegaba su dominio en el territorio, por la epigrafía, por recorridos que se han hecho, pero no sabemos Yaxchilán en sí, del sitio de este asentamiento, cuál es su extensión real. Saber su patrón de asentamiento, como les decía, bueno, dónde se asentaba la gente común, y si había algún patrón de distribución de sus lugares y de sus actividades también, ¿no? Es decir, pues como les decía, dónde se sembraba, dónde se hacían actividades de producción, dónde se producía la cerámica, dónde se producían los objetos de uso cotidiano, ¿no? que utilizaba la gente. Que ese es otro de los objetivos, la identificación de espacios habitacionales. Verificar la existencia también de estructuras defensivas, porque en la región, en algunos sitios, sobre todo cercanos a Piedras Negras, se han detectado murallas defensivas, porque sí había un ambiente bélico en el clásico, pues muy marcado, ¿no? Como les explicaba, sí había cierto conflicto entre Piedras Negras, sobre todo, y Yaxchilán, pero ellos también se dedicaban a conquistar, por decirlo de alguna manera, sitios intermedios para, a su vez, delimitar territorios. Entonces, se nos había comentado, el arqueólogo Akira Kaneko nos había hecho referencia de que había una estructura posiblemente defensiva en lo que llamamos la garganta del meandro, que ahorita les voy a enseñar a qué me refiero con eso. Entonces, pues es lo que tratamos de verificar también como parte del proyecto. Detectar elementos simbólicos del paisaje es otro de los objetivos, porque, como bien les decía, para ellos era muy importante esta combinación o esta fusión del paisaje constructivo con el paisaje natural. El paisaje natural estaba lleno de simbolismos. Para ellos, muchos lugares, por ejemplo, la montaña era el lugar donde se creaba la vida, y la montaña está asociada con la cueva, y la cueva representa el inframundo, y pues tiene un montón de significados dentro de la cosmovisión maya. Y muchas veces se fusionaban estos elementos, las élites de los sitios se apoderaban de estos simbolismos y construían sus monumentos a veces sobre este paisaje natural para legitimar su poder. Entonces, parte de los objetivos ha sido identificar estos elementos, que más que nada lo que hemos visto son cuevas y espeleotemas, que ahorita explico a qué me refiero con espeleotemas. Y bueno, otro de los objetivos también es la actualización del plano actual sobre el cual se conocen las estructuras de Yaxchilán, que fue elaborado por Joseph Bowles en 1931, que es un plano muy bien hecho, pero que no están reflejadas todas las estructuras del sitio. Bueno, y aquí les muestro algunos de los antecedentes de los mapas previos que hay del sitio. Y estos son de los exploradores que les comentaba, que llegaron al sitio, ¿no?
pues estos ya son a principios del siglo XX. Y bueno, pues tiene que ver también con cómo se fue conociendo el sitio, cómo lo fueron explorando. Y tenemos aquí algunas muestras de Maudslay, que en 1902 hace este mapa donde le da nomenclaturas mediante letras al sitio. Y lo bautiza como Mencheti Namib, ¿no? Y después, bueno, tenemos a Mahler, que hace otro mapa, y él ya le da nomenclaturas numéricas a las estructuras. Y bueno, acá tenemos otro de Jerónimo López de Yergo en 1921, que hace un mapa topográfico que ya es un poco más preciso. Aquí podemos ver ya un poquito mejor configurada la gran plaza y el edificio 33 que está en esta parte, y ya sube hasta la Acrópolis Sur, ¿no? Es parcial, pero ya es un poquito más preciso su mapa. Y aquí está el de Bowles de 1931, que ya refleja, hicieron un gran trabajo de topografía. La topografía, bueno, pues son las mediciones que se hacen de las diferencias del terreno. Entonces, bueno, pues aquí ya se ven reflejados los edificios. Esta es la gran plaza. Como les comentaba, aquí hay un juego de pelota, aquí está el otro, y la delimitan varias estructuras en ambos costados, pero bueno, pues se ve esta adaptación de las colinas y de cómo fueron construyendo sobre estas y aprovechando pues las características del terreno. Y aquí está la pequeña Acrópolis. Y bueno, pues se ven las configuraciones de algunos conjuntos aledaños. Ok. Y bueno, pues este es el meandro, es un modelo de elevación digital, que así le llamamos nosotros, que nos muestra las diferencias del terreno, ¿no? Nos muestra las partes bajas, que es lo que está en verde, y las partes altas, que son lo que está pues en amarillo o café. Este modelo de elevación digital que se crea a partir de un proceso que le llamamos LIDAR, que son mediciones a través no es de radar, de infrarrojo, ¿no? No fue la palabra, bueno, pero son mediciones que se hacen de manera aérea, y se lanzan como pulsos al suelo y rebotan en un aparato que las va midiendo. Entonces eso nos da una medición más precisa de los valores del terreno, ¿no? En Yaxchilán es un poco complicado hacer como mediciones a ras de suelo por la vegetación. Tomaría mucho tiempo, y con el LIDAR ya pues se han optimizado, aunque es algo caro. Este LIDAR nos lo proporcionaron algunos investigadores, el doctor Gallardo, del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad en el Sureste. Pues son bastante costosos, es una tecnología de punta, pero es bastante precisa, y aquí nos da una vista de cómo se vería el meandro sin la vegetación de la selva. Eso es lo interesante del LIDAR, ¿no? Entonces, pues aquí nos muestra precisamente cómo está configurada la geografía de este meandro. Aquí ya está más definido, y a lo que yo me refiero con la garganta del meandro es esta parte estrecha que vemos aquí. Bueno, que aquí, bueno, es un video que también lo puedo mostrar más adelante. Tengo otro video. Aquí incluso podemos jugar con él para ver diferentes configuraciones del terreno.
lo podemos girar, lo podemos acercar, etcétera. Y bueno, pues aquí vamos viendo varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, las partes blancas no es que tengan nieve, porque eso parecería, son las partes más altas de las colinas. Entonces, el meandro está compuesto por una serie de colinas que a su vez, como se dan cuenta aquí, hay varias cañadas que corren a lo largo del meandro. Entonces aquí lo que hacemos es como tener varias vistas o perspectivas de él, y aquí podemos ver el sitio arqueológico, bueno, al menos la parte que se conoce, ¿no? El área monumental. Bueno, aquí tenemos un acercamiento y nosotros montamos sobre las colinas sin la vegetación, el sitio, ¿no? Y aquí para acá. Bueno, entonces lo que hicimos para establecer la estrategia de cómo recorrer este meandro fue precisamente analizar la configuración, la cartografía, la orografía del meandro. Es así que establecimos rutas a través de las cuales nos parecía que podíamos encontrar vestigios. La estrategia consistió en recorrer estas cañadas, que son las partes más oscuras que se aprecian en el meandro, y las partes blancas son las partes más altas. Entonces son como pequeños valles intermontanos o cañada, por donde nosotros establecimos que íbamos a empezar a explorar el meandro. La primera que hicimos pues fue esta, que nuestra hipótesis era que podía ser una ruta mediante la cual se podía atravesar el meandro de un lugar a otro, y que entonces pudiéramos encontrar asentamientos entre las colinas o sobre las colinas o a lo largo del trayecto. Entonces, pues esta es la que hicimos el primer año ya en campo en 2017. En el 2018 recorrimos esta del lado oeste, y esta otra que es como una bifurcación de esta que es la principal. Y en el 2019 recorrimos esta que está en amarillo, esta pequeña cañada. Recorrimos una parte de esta, pero no la terminamos, y recorrimos toda esta, que ya está en el extremo más del sitio. Por cierto, el meandro tiene una longitud, en su extremo más largo, aproximadamente de 4,5 kilómetros en esta parte, y de ancho 3,5 kilómetros. Esta es la garganta, y aquí también establecimos una estrategia para buscar las estructuras defensivas que nos habían mencionado, y nos dimos cuenta que aquí hay también como un pequeño paso, no sé si se aprecie bien. O sea, aquí tenemos el sistema de colinas, aquí hay otros, pero aquí se aprecia como un pequeño paso. Es la parte más angosta del meandro, y pensamos que también pudiera haber constituido un paso entre un extremo del río y el otro. Y bueno, pues dentro de estos recorridos que ya hicimos, pues nuestros hallazgos son 30 conjuntos arquitectónicos pequeños que pensamos que son de carácter habitacional, 3 estructuras aisladas que, bueno, todavía no podemos saber su función, 21 abrigos o cuevas con materiales arqueológicos, que esto ha sido muy interesante, muy importante, porque pues precisamente reafirma esta teoría o estos conocimientos que ya se tenían sobre cómo los mayas aprovechaban ciertos rasgos del paisaje natural para adaptarlos a su cosmovisión y a sus ciudades, ¿no? O más bien, las ciudades las adaptaban a este paisaje natural.
6 canteras precisamente que nos hablan de los procesos productivos, una albarrada, que es una gran estructura que encontramos a lo largo de la garganta, y algunas concentraciones cerámicas, ¿no? A esto le llamamos concentración cerámica, que en medio de, pues, por decirlo, de algún lugar donde no hay monumentos o estructuras arqueológicas, encontramos cerámica en el terreno, ¿no? Y eso es indicador de actividad de alguna manera. Aquí muestro ya la distribución de lo que hemos encontrado más allá del área monumental. El área monumental está con líneas negras, es esta parte, y pues marcamos esta distribución, que es lo que hemos encontrado más allá de lo que se conoce de Yaxchilán. Los puntos rojos son estructuras, los puntos verdes son cuevas, las canteras son puntos amarillos, y bueno, pues acá en la garganta tenemos todavía algunos conjuntos, y pues esta gran albarrada que les mencionaba. Esto es como para darse una idea. Y aquí vemos algunas líneas que son lo que hemos detectado como una posible continuación de la plaza hasta este punto, donde hay otro edificio, que es el edificio 88, que sí había sido reportado anteriormente, pero no había un registro de este, ¿no? No aparecía en el mapa. Incluso en el mapa de Bowles decía, bueno, está 1 kilómetro más hacia el este, pero no estaba mapeado, por decirlo de alguna manera. No sé si hasta el momento se entienda bien lo que he explicado, que yo estoy hablando, pero no sé. No, por supuesto que sí, arqueóloga. Muchísimas gracias. Nada más tengo una pregunta. ¿Eso que se Sí, refiere a las canteras es sí, de donde se saca la piedra para los monumentos? precisamente, sí, bueno, perdón por no haberlo explicado. Sí, las No, no, no canteras entendemos. precisamente son lugares donde se extrae el material para las construcciones. Lo que queremos saber es si son específicas, por ejemplo, para los monumentos escultóricos. Como ustedes sabrán, Yaxchilán se caracteriza por la gran cantidad de monumentos escultóricos que se hicieron en su momento. Entonces, era necesaria una piedra de una calidad muy especial para que no se quebrara, para que tuviera una textura que fuera ideal para hacer este tipo de trabajos. Y lo que tratamos, o lo que vamos a nuestra parte de nuestras investigaciones a futuro, va a ser comparaciones de qué era lo que se obtenía de ahí, si era para hacer solo material constructivo o había fuentes especiales para extraer precisamente estos monumentos escultóricos, porque además no eran, o sea, los monumentos escultóricos también tenían una connotación simbólica y sagrada, ¿no? Entonces, pues no cualquier fuente o no cualquier materia prima era utilizada para fabricarlos. Arqueóloga, perdón, otra interrupción. Sí, Cuando uno llega a Yaxchilán, llega vía fluvial así es. y no se percata de este meandro o de esta omega que ahora hemos conocido gracias a Sí. usted. Entonces, es evidente que los primeros pobladores de Yaxchilán buscaron ese lugar justamente para tener una fortificación natural y protegerse de probables hostilidades, invasiones, actos militares, ¿verdad?, de otros pueblos. Pero se tiene idea del origen de este hombre, bueno, de los primeros pobladores de Yaxchilán, de dónde llegaron, si hubo una migración de algún otro lado, de Piedras Negras aquí o de Bonampak aquí o a la inversa. ¿Hay alguna teoría al respecto? Pues no hay una teoría como tal, y el desarrollo de todos estos sitios es contemporáneo y se desarrolla más o menos al mismo tiempo. Lo que sí es que pues está documentado que los linajes
pudieran provenir de sitios extranjeros. Al parecer el primer gobernante, que es Yopat Balam, del que se tiene registro, está relacionado con alguna élite del Petén, específicamente de Uashaktun, si no me equivoco. Pero eso ya es como las élites del sitio, pero al parecer pues los desarrollos son de esta región de Usumacinta, de todos los sitios que hay en esta región son contemporáneos y sería difícil determinar si vienen de otro lugar, porque generalmente ellos pues documentan en sus mitos o en sus mitos de origen y todas estas cuestiones un origen mítico a veces, pero no está documentado como tal. Solamente esto que le comento del primer gobernante, que parece que tiene una relación con el Petén, ¿no? Pero el sitio existía antes de eso, o sea, desde el preclásico tardío. Claro, qué maravilla. Ahora, también con este conocimiento orográfico y que no lo permitiría la gran vegetación selvática que conocemos de allí, y sí a través de estas nuevas tecnologías, ustedes obviamente están buscando, y es muy probable que haya más asentamientos, más estructuras, porque de acuerdo con lo que nos ha mostrado, pues estamos hablando que dentro de ese perímetro de unos 12 y medio, 13 kilómetros de área que ocupan esta omega, Sí. eh, pues el porcentaje ocupado y que se ha investigado hasta ahora y que se ha descubierto, pues es mínimo, ¿no? Es muy probable que haya más estructuras. Y eso es lo que Así, buscan ustedes con las rutas, justamente. exactamente. No hemos tenido tanto éxito en la parte interna del meandro, pero sí en las inmediaciones del área monumental sí hemos encontrado estructuras más pequeñas y nos falta todavía explorar una buena parte del meandro. Como usted dice, es un porcentaje muy pequeño el que hemos explorado. Claro. Bueno, gracias por darme la oportunidad de preguntarle estas cosas. Adelante si gusta, arqueóloga. Sí, con gusto. Bueno, y estas son parte precisamente del tipo de estructuras que hemos encontrado. Son conjuntos, nosotros presumimos, habitacionales, porque hemos encontrado en algunos de ellos metates asociados. Los metates son estas piedras de molienda, cerámica en superficie, de carácter doméstico. Y pues estos son como de los más grandes que hemos encontrado y algunos de ellos asociados a cuevas. Eso es parte de esta configuración simbólica o la importancia que ellos daban a estos elementos del paisaje, ¿no? Hemos encontrado varios de estos elementos arquitectónicos asociados a cuevitas y algunas de ellas con materiales adentro donde presumimos hacían rituales. Entonces, estos pues, son pequeños conjuntos arquitectónicos que nada que ver con la monumentalidad de donde está la gran plaza, pero eso es lo que estamos buscando, es estos lugares donde se alojaba la población común que daba sustento a la élite de Yaxchilán. Entonces, estos son otros conjuntos más. Algunos de ellos están sobre las colinas y otros en las partes bajas, en estas cañadas que les explicaba. Y como estos ya tenemos 30 registrados, ha sido un poquito, me voy a regresar, difícil, como les decía, identificar en las partes medias del meandro. Aquí nos ha sido muy, muy, muy difícil por la densidad de la vegetación. Y ha sido complicado transitar en medio de esta, porque hay veces que es muy cerrada, muy, muy, muy cerrada, y la visibilidad es muy difícil. Y pues hay lugares que se inundan, y por lo mismo que se inundan, la vegetación es muy cerrada, y pensamos que sí puede haber vestigios,
pero que no los hemos podido identificar por esto mismo y porque también a su vez nosotros tenemos que cuidar, pues no chapear en demasía también por las restricciones que se tienen y para cuidar el medio ambiente, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Protegidas, pues nos da, también tenemos que pedir permiso con ellos para hacer las exploraciones y pues sí nos piden que quitemos la menos vegetación posible, entonces se nos ha dificultado bastante. Entonces, pues en estas áreas intermedias ha sido difícil identificar, pero pensamos que sí pudiera existir. Hay lugares donde hemos encontrado, por ejemplo, materiales abajo de las raíces de árboles caídos, pero árboles gigantes, ¿no? Y que pudieran estar tapando estructuras abajo de esas raíces y que por eso no las identificamos. Y eso es complicado. Pero bueno, sí hemos tratado de hacer las exploraciones, aunque sí es difícil poderlos identificar. Se pierden las estructuras en la parte media, pero en las orillas sí hemos detectado uno que otro conjunto, ¿no? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, por lo que pensamos que pues debe de haber una continuidad de asentamientos en la orilla del meandro. De este lado también exploramos, aquí encontramos un conjunto en esta parte, no obstante acá no, pero creemos que se debe a lo mismo, que esta densidad de vegetación nos ha impedido identificarlos. Bueno, entonces estos son ejemplos de conjuntos. Y bueno, esto es parte de lo que hemos encontrado en las orillas. Bueno, ya se conocía que es el edificio 88, pero nosotros nos hemos dedicado a documentarlo, a medirlo, y a hacer documentación fotográfica y topográfica. Esta fotografía fue tomada por el arqueólogo Eduardo Tejeda, que ha sido un colaborador del proyecto, que ha tenido valiosas aportaciones, ¿no? Y estos son parte de los conjuntos que hemos encontrado precisamente en las orillas del meandro. Algunos ya muy deteriorados y hemos encontrado también materiales, metates, cerámica, etc. Aquí también está una muestra de la albarrada que les comentaba, que encontramos en la garganta, o sea, en la parte más angosta. Está aquí en rojo. Mide el ancho de esta garganta es de aproximadamente 700 metros, ¿no? A lo largo de la cual, pues en la mayoría está cubierta, por decir, sí, cubierta por esta gran albarrada que pensamos pudiera ser una estructura defensiva. Hay colegas que opinan que no necesariamente, que pudiera estar marcando, pudiera delimitar a lo mejor la extensión del sitio. Ahí tendríamos que hacer excavaciones para saber la función de esta gran albarrada que nosotros describimos como en 4 segmentos. Este es el segmento más largo y grande, que tiene aproximadamente entre 4 y 5 metros de altura. Después, aquí es claramente una entrada, o sea, un pasaje de este lado y este segmento 2 que es muy de baja altura, aproximadamente medio metro de altura, y después este otro que ya se adosa a la colina. Sí, la mayoría lo encontramos, es una gran construcción, pero en este segmento ya se adosa a la colina, como vemos aquí ya está muy pegado. Y este otro que no es tan claro, pero que sí alcanzamos a identificar tal vez que también es como una terraza adosada a la colina y que pudiera ser una continuación de este otro grande, que sí es toda una unidad, ¿no? Y pues, como se aprecia, hemos encontrado conjuntos cercanos a esta gran albarrada. Este es uno de ellos, y de este lado, en el extremo
hay otro conjunto que ahorita les voy a mostrar. Este desafortunadamente parece que es un hoyo de saqueo, pero bueno, no está tan bien conservado, pero sí pudimos distinguir al menos las estructuras. Este está en el lado oeste y este es el del extremo este, hicimos una reconstrucción hipotética, también hecha por el arqueólogo Eduardo Tejeda, y que pensamos por las características de las piedras que encontramos, pudiera haber estado abovedado, ya no está en pie, ya todo se derrumbó, pero encontramos algunas piedras que pudieran ser indicativas de que posiblemente pudiera estar abovedado y que a lo mejor esto pudo haber sido una escalinata. Entonces, no sé si tenga alguna pregunta o continúo. No, comentarle, arqueóloga, que muchas veces quienes vamos de visita a un centro arqueológico y pues en primer lugar no sabemos distinguir entre lo que es la parte ceremonial y la parte habitacional. Segundo, por lo que pude ver en la imagen anterior, tampoco tenemos claro el tema de la techumbre. Obviamente eso continúa en toda la región, en muchas partes de Chiapas, que es paja, ¿no? Pero lo que vemos allí, el edificio que se ve en rojo allí a la izquierda, a eso se refiere con abovedada y qué material se utilizaba. Obviamente no era una losa, pero es lo que vemos. Bueno, mejor explíquenos, por favor. Sí, bueno, abovedada, bueno, es que sí, las construcciones mayas de los grandes centros se caracterizaban por la famosa, bueno, por estar techados mediante lo que se conoce como la famosa bóveda maya, que es un tipo de arco. Es similar a los arcos de construcciones europeas que se hacían precisamente para soportar los techos de las construcciones, que ya eran construcciones masivas. Y entonces, pues la tecnología constructiva de los mayas era bastante sofisticada como para poder tener una tecnología pues similar a la de los arcos europeos, y a eso le llamamos bóveda maya. Los materiales constructivos era piedra caliza, en algunos, y bueno, eran bloques de piedra caliza. Aquí vemos la piedra caliza. Y el cementante era cal. Y bueno, se ha estudiado que había toda una tecnología para hacer un procedimiento que se llama apagar la cal, ¿no? Es decir, la piedra caliza se quema, se pone en una, bueno, eso se ha documentado con trabajos etnoarqueológicos. La piedra caliza se pone como en una pira de leña y se pone a quemar y se deshace, y con eso se forma la cal para hacer los estucos o para hacer el cementante de las piedras, ¿no? Hay construcciones, hay sitios que no son mayas, que por ejemplo no necesitaban cementante, que son con ladrillos, pero eso ya es otra tecnología de la cual no conozco mucho, pero sí, aquí lo que se utilizaba era la cal, pero ellos esculpían y cuando extraían la roca, hacían, calculaban el ancho, las características de la piedra para poder hacer estas bóvedas. Eso era muy importante, ¿no? Y la tecnología era tal que ellos pues tenían estos cálculos muy precisos de cómo hacer estas construcciones con estos materiales. Grandes constructores, sin duda.